18:38 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Vamos a hablar de lo que es el escándalo de la USAID, de esa famosa ayuda, ¿no es cierto?, que enviaba a Estados Unidos a diferentes países desde la década de los 60 y que ha estallado en los últimos días después de que Donald Trump ha decidido finalmente terminar con este negocio turbio, corrupto, que se encargaba de provocar desastres en el mundo. Pero antes que nada, saludar, por supuesto, a todos aquellos que nos apoyan para que podamos continuar realizando este proyecto de la Resistencia Radio. Un saludo especial para Alejandro Bonfante. Y vamos a hablar de lo que es la injerencia de la USAID en lo que ha sido Medio Oriente. Vamos a hablar de un caso especial, más que tiene que ver con acontecimientos de los últimos meses. En el caso de diciembre, ¿no?, de 2024, Siria, donde apareció una fuerza liberadora, al parecer, ¿no es cierto?, en este país, que, considerada así por los medios, con un nuevo líder, moderado, le llaman, ¿no es cierto?, nada más ni nada menos que estamos hablando de Mohamed al-Gulani, que pasó de ser un líder extremista, sanguinario de Al-Qaeda en Irak, con su antepasado en el Daesh, el Estado Islámico, a un líder moderado, como les decía. ¿Y qué tiene que ver la USAID? Bueno, fondos desviados directamente de esta organización, de esta exorganización de Estados Unidos, para financiar al extremismo, vamos a decir esta palabra, que causa terror, y lo que es también en conjunto con el papel de la CIA en este ascenso de este grupo, y que tiene que ver un poco con todo lo que ha venido ocurriendo en esta región en las últimas décadas, ¿no? Podríamos hablar incluso de las décadas de los 80, sobre todo que fue empeorando y perjudicando aún más durante los años 90 y principio de las décadas de los 2000, para llegar al desastre que hoy tenemos en Oriente Medio. Y hablemos de este líder y de Siria y de estas nuevas fuerzas, ¿no es cierto?, liberadoras, consideradas por Occidente, ya que esta persona, al-Gulani, fue alguien elemental, clave, ¿no es cierto?, en este cambio en su personalidad, podríamos decir, con la ayuda de los medios, con la ayuda de distintas organizaciones. Alguien que fue, primero que nada, vamos a hablar un poco de historia, detenido por las fuerzas estadounidenses después de la guerra en Irak, después de 2003, encarcelado en una cárcel en Camp Bucca, en Irak, y presten atención a lo siguiente, ¿no? Es una prisión donde surgió una generación de dirigentes yihadistas. Extraño, ¿no? Primero que nada, una prisión estadounidense donde surgen estos dirigentes. Conoce a un tal Abu Bakr al-Baghdadi. Sí, él es el futuro califa del Daesh, el líder supremo, ¿no es cierto?, de lo que es el Estado Islámico. Esa famosa organización extremista a todo nivel. La estancia de al-Gulani en esa prisión estadounidense que les estaba diciendo, de 2005 a 2008, le proporciona algunas conexiones bastante importantes con ciertos yihadistas. Uno de ellos, como les decía, Abu Bakr al-Baghdadi. También le proporciona una formación de redes con ex-detenidos en aquella cárcel, algunos de los cuales se unirían luego a lo que es el Frente al-Nusra. Yo hablé de esto en diciembre, ¿no es cierto? Este frente que luego se convierte en lo que hoy se reconvierte en lo que es el HTS, ¿no?, esa organización que lidera hoy en Siria. Nada bueno trae todo esto. Lo liberan misteriosamente antes de desaparecer, ¿no es cierto?, en la naturaleza del Oriente Medio. Ahora, ¿cómo podría hay que preguntarse, ¿no?, cómo podría un líder identificado con Al-Qaeda ser liberado sin ni siquiera un interrogatorio, al menos? ¿Quién validó necesariamente esta liberación? Bueno, se conoce que la agencia famosa de 3 letras, la CIA. Resurgió al-Gulani más tarde, en el año 2011, fue enviado a Siria
por el líder, ¿no es cierto?, como les decía, del Daesh, de ISIS. Y ahí es cuando funda el Frente al-Nusra, que es la rama siria de Al-Qaeda. Bueno, son los que justamente ellos hicieron el buen trabajo, los liberadores, recientemente, en los últimos meses. A pesar de haber llevado ataques de todo tipo, sanguinarios, ejecuciones sumarias, ataques contra minorías, que esto ya lo hemos comentado, contra los alawitas, contra los cristianos, opositores de todo tipo, incluso los mismos musulmanes que son chiitas, eso seguro, porque los sunitas y los chiitas no se llevan, bueno, los que pagan acá en Siria son los chiitas. Todo esto ocurrió bajo el mando de él. No vamos a hablar de los detalles porque ya los traté hace 2 meses. En 2012 aparece Estados Unidos nuevamente, que designa a Al-Nusra, a este frente, a Al-Nusra, como una organización terror. No digo la palabra entera por temas de YouTube. Y le ofrece una recompensa de 10 millones por la cabeza de Al-Gulani. Resulta ser que nunca se logra dar con este líder, y mientras tanto aparecen los medios de comunicación como Al Jazeera, que tiene fuente, ¿no es cierto?, financiamiento de Qatar, un país realmente que uno dice, pareciera que trabaja para en beneficio quizás, o intentando beneficiar al Islam, y me parece que va por otro lado. Qatar genera el efecto contrario, generalmente en la historia, en las últimas décadas. Bueno, Al Jazeera comienza a construir esta imagen pública y esta narrativa en torno a lo que es este líder, Al-Gulani, y lo presenta como un líder moderado. Esto, por supuesto, luego se expande a los demás medios occidentales, y lo presenta como un líder moderado contra el Estado Islámico. Bueno, una narrativa, justamente como les decía, luego que hasta los medios occidentales toman. Hay una coincidencia bastante inquietante en todo esto, como si fuese poco, ¿no es cierto? Qatar, que es aliado de Estados Unidos, no hay que olvidarse de eso, fue un importante donante de esta organización del USAID en Siria hasta el año 2020. Bueno, en el año 2020 estaba Trump, hay cuestiones del Estado profundo que se pasaron por alto, no digo que con intención, pero quedaba un drenaje de ese pantano realmente importante. Año 2013, esto se da un giro dramático en estos acontecimientos, se rechaza una fusión, ¿no es cierto?, que se quería crear entre lo que era el Estado Islámico y Al-Nusra. Luego se prometió lealtad a otro líder de Al-Qaeda, Al-Gulani, ¿no es cierto? Lanza una guerra contra el Estado Islámico, se produce una sangrienta división, se incluyó la ejecución de una gran cantidad de prisioneros, estamos hablando de más de 100 personas. Ahora, ¿por qué Estados Unidos, bajo el mando de Biden, retira esa recompensa de la que hablé anteriormente por Al-Gulani el 20 de diciembre de 2024, mientras todavía era líder de un grupo clasificado como extremista, vamos a decir, por la ONU y por la Unión Europea? Bueno, no es la primera vez que Estados Unidos hace esta vista gorda ante estas actividades bastante turbias y oscuras, y no es por supuesto que sin ningún tipo de razón. La USAID pagó, ahora vamos al dato concreto y fuerte de lo que tiene que ver con el desastre, el despilfarro y la corrupción utilizada con, ¿no es cierto?, por supuesto, los impuestos, el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos. La USAID pagó $122 millones a una ONG implicada en un desfalco masivo de dinero, parte de los cuales, $9 millones, beneficiaron directamente, $9 millones beneficiaron directamente a combatientes yihadistas sunitas. Un sirio, Mahmoud al-Hafjam, revendió, fíjense, kits de alimentos del USAID en el mercado negro a los comandantes de Al-Nusra entre 2015 y 2018. Esta famosa ayuda humanitaria, entre comillas, estadounidense, ayudó a financiar directamente las operaciones militares del grupo Al-Nusra, en aquel momento, ¿no es cierto?, llamado así, dirigido por Al-Gulani, que incluye todo lo que han sido las ejecuciones, los secuestros, los videos de propaganda, las filmaciones de los videos de propaganda que se hacían,
Ahora, ¿por qué financiará todo esto? Bueno, el informe del Consejo Europeo, vamos ahora a encontrar un dato aún más increíble. El informe del Consejo Europeo en el año 2024, estamos hablando de diciembre, recientemente describe las razones muy claras. Estados Unidos ha hecho, a veces dice el informe, la vista gorda ante las transferencias de fondos a grupos menos malos, entre comillas, que el ISIS, con la esperanza de debilitar a Al-Assad, ¿no es cierto?, quien era el líder anterior de Siria, el presidente de Siria. La lucha contra ISIS se ha justificado compromisos con actores locales de ideología cuestionable. También se habla de una guerra por poderes entre potencias regionales e internacionales. Acá tiene que ver, ¿no es cierto?, el tema de Rusia, con el tema de Rusia, la influencia en Siria, donde los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea incluyen reducir la influencia iraní. Otro ejemplo, ¿no?, la influencia de Irán en Siria. Bueno, se habrá entendido claramente, ¿no? Entonces, el objetivo siempre fue debilitar a Al-Assad y contrarrestar la influencia iraní y rusa, cualquiera sea el costo. Y ese costo significa, bueno, que personas inocentes, que vidas inocentes, que niños, mujeres, ancianos, paguen las consecuencias del desastre causado por el mismo Estados Unidos, que es el encargado de dar lugar, dar voz, dar armas, financiamiento a estas organizaciones. El caso de Al-Golani, para finalizar ya, es por lo tanto un símbolo más de ese cinismo en la geopolítica de las últimas décadas, sobre todo, que ha ido empeorando, que dirigió todo tipo de desastres, de purgas étnicas, y lo digo principalmente, ¿no?, lo que hacen contra los cristianos. Los atentados, por supuesto, realizados en Europa, estamos hablando también de Francia desde 2015, por ejemplo, los famosos conocidos atropellamientos, etc. Hoy esa persona es, por ejemplo, para Macron, un interlocutor, un líder aceptable para Francia, ya que pidió incluso reunirse con él. Así las cosas con estas ideas que, bueno, surgen ni más ni menos que de estas organizaciones, utilizando los fondos de los contribuyentes estadounidenses para hacer de las suyas el Estado profundo y verse beneficiado, por supuesto, grandes, importantes funcionarios, importantes adherentes del Partido Demócrata, vinculados a la política y a esta corrupción general en Estados Unidos. Este es un ejemplo, simplemente. No solamente se ha visto beneficiado algunos grupos dentro de Estados Unidos, sino también fuera, algunos aliados de Estados Unidos, como por ejemplo es el caso de Israel. Vamos a hablar un poco más después de lo que es el USAID y las influencias y los desastres que ha ocasionado en otros países, como el caso de Rusia. Seguiremos más de cerca con este tema después de lo que ha salido en los últimos informes de Estados Unidos gracias a la administración de Trump recientemente. Le recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen la plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.